Vamos a cambiar el escenario el día de hoy. En la primera parte de esta serie de videos indagué sobre la importancia de que los psicoterapeutas asistan a psicoterapia a partir de la perspectiva que ofrece el discurso psicológico. Después de encontrar algunas limitaciones desde esta orientación, en la segunda parte investigué desde el marco psicoanalítico, lacaniano, el papel de la escucha como primer pista para encontrar una respuesta a mi interrogante. Así, desde la perspectiva lacaniana, identifiqué la escucha como un instrumento terapéutico fundamental. Hola, mi nombre es Andrés, soy psicoterapeuta y en esta última parte compartiré mis hallazgos junto con algunas conclusiones finales al respecto de la temática de la importancia de que los psicoterapeutas asistan a psicoterapia. Si no has visto las dos primeras partes, te invito a verlas para que puedas entender un poco mejor el recorrido lógico de este tema y poder comprender mejor lo que acabo de explicar. Un asunto que ha quedado abierto a lo largo de esta serie de videos ha sido la pregunta de si el desarrollo de la habilidad de la escucha es adquirida a través del estudio de la teoría o si más bien es producto del proceso personal del terapeuta. Esta pregunta es importante, ya que si la escucha es el elemento principal para orientar un proceso psicoterapéutico, saber si esta habilidad se adquiere en el estudio o en la experiencia del proceso psicoterapéutico personal ayudará a responder a qué lugar corresponde la psicoterapia del psicoterapeuta en su formación. Para continuar y avanzar gradualmente hacia una conclusión, retomaré el tema del registro imaginario y me basaré nuevamente en el texto de Lacan Variantes de la Curatipo, el cual puedes encontrar en Escritos 1. Aunque he mencionado anteriormente la importancia de no limitarse al registro de lo imaginario, es crucial entender que lo imaginario y el yo pueden proporcionar pistas importantes para desentrañar al sujeto en su verdad. Redondeando la idea sobre el trato con la dimensión imaginaria por parte del psicoterapeuta y parafraseando a Lacan, lo importante no es tanto qué se dice, sino desde dónde se dice. Y para lograr encaminar la psicoterapia con esta precaución, Lacan señala la importancia de no excluir al sujeto del paciente de su propio discurso y de los fundamentos de su propia discursividad. En otras palabras, el paciente debe aprender a escucharse y a interrogar y a reflexionar de manera adecuada sobre lo que dice de sí mismo, porque de lo contrario, cualquier intervención del psicoterapeuta se invalidará por no concordar con lo que el yo del paciente quiere escuchar y persistirá en lo imaginario. Por cierto, el efecto que se produce en la intervención del psicoterapeuta es ofrecerle al paciente algo novedoso que no estaba presente antes de esta intervención. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque en realidad no se le está devolviendo al paciente algo que éste no haya dicho antes. Bueno, sí, pero no. Como la canción. Sí, pero no, que no, que no. Para Lacan, la palabra que dice el sujeto lo constituye a él mismo en su verdad. Es decir, la palabra porta la verdad del sujeto. Sin embargo, el sujeto, citando a Lacan, y abro comillas, se pierde en el discurso de la convicción, debido a los espejismos narcisistas que dominan la relación con el otro de su yo. Cierro comillas. Parafraseando a Lacan, esto significa que en la discursividad del paciente yace su verdad. Sin embargo, el sujeto tiende a perderse, a extraviarse de su verdad, en la medida que la dimensión imaginaria lo invita a aspectos narcisistas y a espejismos en la relación con el otro, extraviando así su verdad. Esta situación de extravío es ilustrada por el hecho de que la verdad del sujeto queda vedada por algo que Lacan denomina como discurso intermedio. Dicho de otra manera, el discurso intermedio es la materialización de ese extravío del sujeto ante sus propios espejismos y sus aspectos narcisistas, que se interponen a que conozca su verdad. Continuando con una cita textual de Lacan, abro comillas, sin duda ese discurso intermedio, aun en cuanto discurso del embuste y del error, no deja de dar testimonio de la existencia de la palabra en que se funda la verdad. Cierro comillas. Por tanto, a pesar de que en el discurso del sujeto pueden haber extravíos, dichos extravíos solo pueden ocurrir en relación con una verdad previa. En otras palabras, para que alguien afirme haber extraviado su camino, esto supone que ya sabía o al menos intuía hacia dónde debía ir. De lo contrario,
¿cómo podría haber sabido que se ha extraviado? En estos términos, pese a la tendencia del discurso del sujeto a desviarse de la verdad, solo puede hacerlo en comparación con la verdad en sí misma. Además, con una cita adicional de Lacan puede verse que, abro comillas, en la medida en que el analista hace callar en él el discurso intermedio para abrirse a las cadenas de las verdaderas palabras, en esa medida puede colocar en ella su interpretación reveladora. Esta cita muestra por qué el psicoterapeuta o el analista debe estar atento a la ambigüedad del discurso del paciente. Dicha distinción ayuda a desenmascarar el discurso intermedio, permitiendo así una intervención que devuelva la palabra genuina del paciente. Tal es la razón de que aquello que el psicoterapeuta devuelve es y no es algo ya dicho por el paciente, pues en sus palabras se oculta una verdad casi imposible para él, para el paciente, de detectar. Redondeando el asunto, el inconsciente tiene el carácter de ser un saber que no es claramente reconocido por el sujeto, aunque al fin y al cabo este saber es del sujeto y no del analista. Sin embargo, debido a la naturaleza inconsciente de este saber, el paciente puede encontrar ciertas dificultades y resistencias para reconocerlo. Y es por ello que, aunque ese saber inconsciente proviene del paciente, esto no significa que éste pueda acceder fácilmente a él sin filtros. Y es en esta situación donde entra la función del analista, devolver al paciente lo auténtico de sus palabras. Dicho lo anterior, podría parecer que para evitar un extravío en la vía imaginaria o el discurso intermedio, es clave que el terapeuta haya sido capaz de identificar sus propios aspectos yoicos o ideaciones narcisistas durante su proceso personal. De hecho, Lacan asegura que solo cuando el analista o el psicoterapeuta haya reducido los efectos narcisistas de su propio yo, será capaz de disminuir el volumen de su propio discurso. Y solo ahí entonces comienza a ser capaz de distinguir el discurso verdadero del paciente. Con las apreciaciones previas, la importancia de que un psicoterapeuta lleve a cabo un proceso personal para desempeñarse profesionalmente podría empezar a parecer obvia o evidente, pero aquí está lo espinoso del asunto, lo no tan obvio que en su momento me dio un vuelco en mi investigación. Y es que es fácil caer en la trampa narcisista de creer que por haber detectado los propios aspectos narcisistas y yoicos, ya se está capacitado para escuchar el discurso ambiguo del paciente con mayor facilidad. Si este pensamiento se tiene en cuenta para evaluar la eficacia terapéutica en las sesiones, de alguna manera se está filtrando la escucha a través de una lente subjetiva, en vez de captar el discurso del paciente de manera genuina. Y aquí viene algo importante. En mis explicaciones he procurado abordar los aspectos más técnicos de la escucha sin adentrarme en la teoría. Sin embargo, para dar cuenta de las precisiones técnicas, ha sido inevitable hacer menciones de algunos aspectos teóricos como el yo, la dimensión imaginaria y asuntos derivados. Y con esto aparece justamente la clave de este asunto, porque no basta con solo considerar la ambigüedad del discurso o la dimensión imaginaria para efectuar una adecuada escucha y una consecuente devolución que apunte al sujeto en su verdad. Y es que hay de hecho otros aspectos teóricos fundamentales para guiar la escucha y la intervención en psicoterapia. Por mencionar algunos asuntos teóricos, es necesario diferenciar entre significante y significado, diferenciar entre voz, significante, estar al tanto de las dimensiones de lo real, lo simbólico, lo imaginario, tener en cuenta al gran otro, entre otros asuntos. Permíteme hacer una metáfora. Quizás sea injusta y no de la más adecuada fidelidad a lo que trato de explicar, pero ayuda a mi argumento y me permite llegar al punto final. Supongan que alguien tiene unas gafas que están algo sucias. Tengan presente que esas gafas son el filtro por el cual esta persona ve al mundo y a los demás, y que por tanto influyen cómo es esa interacción que esta persona tiene consigo misma y con los otros. Esta persona logra limpiar esas gafas, solo para darse cuenta que a pesar de tener la lente limpia, esta sigue siendo un filtro. Pero ahora digamos que es un filtro un poco más despejado, y ahora, después de este proceso, esta persona ve de manera un poco más auténtica. Esta metáfora puedo utilizarla para señalar el caso de un psicoterapeuta que ha pasado por un proceso personal y ha logrado reconocer su posición subjetiva. Puedo preguntar entonces, ahora que el psicoterapeuta ha reconocido su posición subjetiva, ¿acaso puede reconocer cuáles son los elementos a tener en cuenta para poder situar la escucha dentro de un proceso psicoterapéutico con un paciente? En otras palabras, estar atento o advertido de la propia subjetividad no garantiza que la escucha
técnica adquiera automáticamente una orientación sobre aquello que ha de tenerse en cuenta para llevar un proceso psicoterapéutico en la dirección correcta. De hecho, sin estos criterios teóricos, la escucha y la intervención en psicoterapia podrían terminar limitándose a una réplica de la experiencia personal del terapeuta. Por supuesto, Lacan hace la siguiente salvedad, abro comillas: lo que el analista debe saber es ignorar lo que sabe. Cierro comillas. Esto en resumen significa que si el terapeuta no logra ignorar lo que sabe, entonces corre el riesgo de tomar sus conocimientos teóricos como la única explicación para el caso del paciente, lo mismo que decir que forza al paciente a encajar en la teoría, y por lo tanto no estaría escuchando o considerando lo que el paciente está intentando comunicar a través de su discurso. En cuanto a esto, Lacan es enfático, pues dice al respecto, y abro comillas: el saber acumulado en su experiencia incumbe al imaginario. Cierro comillas, recalcando que por más conocimiento teórico que se haya adquirido, abro comillas, el psicoanálisis es una práctica subordinada por destinación a lo más particular del sujeto. La ciencia analítica debe volver a ponerse en tela de juicio en el análisis de cada caso. Cierro comillas. Sin embargo, esta última cita me lleva a deducir lo siguiente, y es que ignorar lo que se sabe no implica no saber. Llegado a este punto, entonces, ¿qué es lo que puedo concluir al respecto de la importancia de la psicoterapia para los psicoterapeutas? Y aquí resurge lo que mencioné antes en el primer video. Cerca del final de mi investigación, la pregunta que había formulado cambió. Y en retrospectiva, también hubo un cambio en mí. Si me pregunto cuál es la importancia de la psicoterapia para los psicoterapeutas, estoy suponiendo de entrada que es importante, lo cual me lleva a respuestas que anteriormente exploré en el primer video y que terminaron en un callejón sin salida. Respuestas tales como: el proceso personal es importante para poder ejercer porque es importante para el psicoterapeuta. Me doy cuenta entonces de que la cuestión podría plantearse de otra manera. Preguntar, por ejemplo, ¿qué efectos tiene la psicoterapia para el psicoterapeuta? Podría ser más provechoso. Y una vez respondida esa pregunta, quizás entonces se puede investigar o preguntar si estos efectos contribuyen al ejercicio profesional. Así que mi principal conclusión es que uno de los mejores motivos que puede llegar a tener un psicoterapeuta para iniciar un proceso personal o ir a un proceso psicoterapéutico es para conocerse a sí mismo, y no bajo la razón o bajo la excusa de que esto mejorará la calidad de su ejercicio profesional. Redondeando la idea, debido a la forma en que había formulado inicialmente mi pregunta, inconscientemente sugería que el análisis personal podía conferir conocimientos críticos para el ejercicio del psicoterapeuta. Lo cierto es que después de consultar las fuentes que utilicé, de leer con detenimiento, dar un espacio de pausa y reflexionar, puedo proponer ahora que hay ciertos conocimientos y orientaciones técnicas que solo se pueden aprender a través del estudio de la teoría. Son cosas que solo van a surgir allí y que no van a aparecer de la misma manera en el proceso personal. ¿Qué lugar entonces tiene el proceso personal para los psicoterapeutas? No quiero en absoluto dar la sensación ahora de que el proceso personal en el psicoterapeuta no es relevante. La respuesta a esto creo que depende mucho de la orientación o inclusive de la escuela desde la cual se aborde la pregunta. Desde mi criterio personal puedo decir lo siguiente: si bien el proceso personal no te enseña a escuchar y por tanto no debe ser un criterio infalible para legitimar la calidad del ejercicio profesional, sí va a capacitarte para detectar y tener constancia de los momentos en los cuales se vuelve uno neurótico, que no es poca cosa. Y esto es algo que desde la perspectiva psicoanalítica solo te lo puede brindar un análisis. Entonces, como le escuché decir a un psicoanalista en estos días, entre más neuróticos, menos personas vemos y más vemos nuestras propias proyecciones. Por lo tanto, si bien creo que es necesario, definitivamente no será suficiente atravesar un proceso personal para que un psicoterapeuta sepa orientar o encaminar una psicoterapia. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Fácilmente alguien podría decir que la respuesta a toda esta cuestión podría haber sido resumida o podría haber sido resuelta diciendo un depende o un sí pero no.
como la canción. Pero estas respuestas considero que se repiten mucho en las facultades de psicología y que abundan en las escuelas que abarcan la cuestión del ser humano. Dar una respuesta así desde un principio solo habría ocasionado una trivialización del tema, y esto lleva muchas veces a perder la rigurosidad de las cosas. Como podrán darse cuenta, esta temática no se agota en este video, ya que hay algunos asuntos que quedan abiertos. Por ejemplo, si desde el psicoanálisis se trabaja con un no querer curar, entonces ¿cuál sería el deseo del analista si éste precisamente no puede afanarse por la cura del paciente? ¿O qué hacer con el yo del psicoterapeuta mientras se atiende a alguien? O también otra cuestión interesante es que cuando Lacan se refiere a una reducción del yo del terapeuta o del analista, equipara este acto con realizar una ascesis y adquirir un estado de ser para la muerte. Cuestiones que me evocan a una dimensión del orden de lo místico. ¿Qué es entonces ese ser para la muerte y cómo llegar a él? Como dije, a pesar de haber construido una respuesta, aún quedan muchas cosas por seguir pensando o reflexionando. Finalmente, aunque dejaré el video hasta aquí, espero que mis comentarios y mis preguntas les hayan sido de ayuda para continuar explorando las complejidades del análisis personal en el psicoterapeuta. Y tal vez, y solo tal vez, la verdad del sujeto se encuentra en una experiencia que va más allá de lo que el análisis puede llegar a decir. Agradezco a todas las personas que han llegado hasta este punto del video. Si estas precisiones y derivaciones te han gustado y si la construcción de mi respuesta te sorprendió de buena manera, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte. Además, comparte este material con aquellos a quienes creas que les puede interesar el tema o les guste reflexionar y pensar sobre estos asuntos. Sería de una gran ayuda. Estoy pensando dedicar un próximo video a una temática relacionada con el amor en parejas y sus dinámicas. Y para eso tengo ya en mente una película en particular. Me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto. Chao.